Está con nosotros el doctor Isaac de Paz González, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Licenciatura y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California en México. Doctor Isaac de Paz, nuevamente un gustazo y un placer tenerlo aquí en Luces Mañanera, como siempre. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí disfrutando también de su programa, viendo cómo pues terminó muy mal este paria político llamado Justin Trudeau, ídolo de la derecha mexicana. Pero bueno, a lo que nos truje, muchas gracias por la invitación, excelente programa. Les felicito también a la producción por un programa tan analítico y bueno, tan dinámico también. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarle. Recordar que también usted es candidato como ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país. Y en ese sentido, bueno, pues hemos visto recientemente, pues una disputa muy intensa en la relación México-Estados Unidos que se ha saldado con un acuerdo alcanzado el pasado jueves entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, esto en materia arancelaria. De todo esto ha quedado fuera, por supuesto, el propio Poder Judicial mexicano. Hemos visto, más bien, claro, le toca al Ejecutivo la negociación, el encuentro como gobierno que es, pero hemos visto, por ejemplo, desde el ámbito del legislativo, pues también esfuerzos de llamar al diálogo, a la discusión y prácticamente una ausencia del Poder Judicial en este asunto. ¿De qué manera un nuevo Poder Judicial, una nueva Corte, una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá incidir en defender los intereses de México ante Estados Unidos y también propiciar una relación armónica con otras naciones del mundo? Bueno, mira, yo estimo que hay tres maneras, Sosimo, y a la audiencia de Luces Mañaneras. Hay tres vertientes en todo esto. Primero, en este momento crítico, era necesario o me hubiese gustado ver que la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, incluso la misma Suprema Corte, emitiera un comunicado de respaldo a la titular del Poder Ejecutivo, no a la doctora Claudia Sheinbaum, pero sí a ella como titular del Poder Ejecutivo, porque es la representante del Estado mexicano en el exterior, ante otros jefes y jefas de Estado. Entonces creo que ahí les falló, bueno, no les falló, realmente nunca han apoyado esa unidad nacional frente a estas andanadas de Trump. Y creo que ahí era necesaria una unidad nacional, ¿no? Por lo menos un comunicado que desde su particular arena o desde su competencia constitucional, pues hubiese sido algo loable manifestar ese compromiso del Poder Judicial también para defender los intereses del pueblo mexicano. Pero bueno, no lo hacen, no lo van a hacer porque creen que el derecho es neutral, creen que el derecho solo son reglas así, que gana el que tiene el mejor derecho y pierde el que no tiene el derecho. Pero eso no es así. Por eso, segunda consideración, ¿qué papel juegan los poderes judiciales o las Supremas Cortes en situaciones de embates económicos o de discrepancias económicas entre estados? Voy a poner dos ejemplos de tribunales constitucionales muy soberanos que han protegido el interés de su pueblo, más allá de que estemos de acuerdo o no con ese interés. El primero, el reciente caso de la Suprema Corte de Estados Unidos, que valida una ley que prohíbe, digamos, que siga circulando de manera comercial TikTok en Estados Unidos. Es una ley de seguridad nacional que dice, no podemos permitir que una empresa china con participaciones y activos chinos y del gobierno chino esté operando en Estados Unidos. Y por lo tanto, le obligamos a dos cuestiones. Uno, que se retire del país, la vamos a pagar. O dos, que no la vendan. La Suprema Corte le llega el caso porque TikTok demanda y dice, oye, pues esto es una competencia desleal, ustedes quieren crear un monopolio. Y la Suprema Corte de Estados Unidos, bajo el argumento de la seguridad nacional, dice, no, pues es que es válido porque no podemos permitir que una empresa extranjera tenga, maneje, comercialice los datos
de millones de ciudadanas y ciudadanos y de además a menores de Estados Unidos. Entonces, dice, bueno, pues con el argumento de la seguridad nacional, valida esa ley y apagan totalmente TikTok en Estados Unidos. Hace, creo que alrededor de 3 semanas salió esa sentencia de la Suprema Corte. Entonces, es una corte que defendió el interés de Estados Unidos, más allá de que eso esté bien o esté mal, ¿no? O sea, es una corte que se plegó a los intereses del Estado, bajo el argumento de la seguridad nacional. Segundo ejemplo, el tribunal, y esto casi no se conocen porque aquí luego los constitucionalistas, sinceramente, pues andan ahí viendo si la Constitución es vale o no. O sea, están totalmente medios perdidones. El Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán, ha emitido diversas sentencias, incluso contrariando el derecho europeo y las políticas fiscales europeas, los préstamos europeos. ¿Por qué ha dicho el Tribunal Alemán que el Banco Central Europeo debiera de primero respetar las acciones de su socio mayoritario, que es Alemania, y respetar la voluntad popular? Y que no puede el Banco Central Europeo, con el dinero de los alemanes, estar ahí financiando deudas de los estados, deudas soberanas. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional Alemán. Yo pienso que es el tribunal más poderoso del mundo. Algunos dicen que no, que Estados Unidos, pero no. La verdad es que tiene tanto poder ese Tribunal Constitucional que indirectamente, en alguna sentencia dijo hace varios años, yo no voy a permitir que se endeude Europa o algún estado europeo con dinero del pueblo alemán. Si quieren que les prestemos dinero, pónganle un tope de deuda en su constitución. Y mandó casi reformar indirectamente la Constitución española. O sea, imaginemos eso, ¿no? Un tribunal que dice, yo no voy a permitir que mi estado preste dinero a menos que me garanticen un tope de deuda, un techo de endeudamiento. Y que además van a tener prioridad las deudas que tienen con el Banco Central Europeo. Eso es poder, eso es defender el interés nacional. Ya, termino con el segundo ejemplo de cómo tribunales defienden la soberanía nacional. Y tercero, entonces, ¿qué tendría que hacer nuestro Poder Judicial y nuestra primera Corte? En mi opinión, esta nueva Corte, este nuevo Poder Judicial tendría que hacer eso, defender los intereses del pueblo mexicano, verificar los impactos fiscales de las sentencias, los impactos presupuestarios, revisar que en cuestiones de litigios sobre IVA, sobre devoluciones, estén siempre el interés nacional. Esos 3 aspectos diría así como en resumen, Sosimo. Gracias, doctor. Isaac de Paz, le saluda nuevamente Sergio Guzmán, bienvenido a Luces Mañaneras otra vez. Entonces, en este contexto, diría usted, o podría interpretarse que la Suprema Corte se muestra de algún modo mezquina al no querer dar un posicionamiento de unidad junto con el Estado mexicano en este asunto de la relación con Estados Unidos. Veíamos, sí, que estuvo presente por ahí la ministra Lenia Batres, me parece que Loreto Ortiz también estuvieron ahí en el Zócalo, pero en su conjunto con la Suprema Corte no hay un posicionamiento como tal. ¿Es signo de mezquindad por parte de la Suprema Corte, doctor? Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, hemos visto cómo la propia Suprema Corte quiso desconocer la Constitución. O sea, ya cuando una Suprema Corte hace ese tipo de propuestas, de proyectos, de sentencias, o sea, no ni siquiera es mezquindad, o sea, es abiertamente. Lo ha dicho el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, un golpe de Estado judicial. O sea, y entonces no se espera menos. O sea, esta mezquindad, pues bueno, es ya parte de cómo está terminando una etapa de la Suprema Corte y no sorprende. Quizás para reivindicarse y un poco lavar su honor constitucional, debieron manejar un posicionamiento muy serio. Se puede ser muy institucional, sin ser agachón, sin ser lambiscón, sin estar esperando la oportunidad política. Simplemente el Poder Judicial de la Federación y sus órganos pues apoyan esta convocatoria y llaman a la unidad nacional frente a el interés mezquino de Donald Trump. Y ya, punto. O sea, no tienes que tampoco decir, vamos a ir a la marcha el domingo, todo el apoyo a Claudia Sheinbaum. O sea, no se puede ser institucional con el Estado mexicano,
porque somos un Estado en donde la población, el territorio, el gobierno, todos los órganos, estamos trabajando para el bien común. Pues pues nos lo enseñan, creo que hasta en las clases de educación cívica, en la primaria. No necesitas ser doctor en Derecho, no necesitan ser Isaac de Paz para descubrir eso. Entonces, creo que sí hizo falta pliegue a la unidad nacional. Pero segundo, y lo más preocupante, y ahora sí, como dicen por ahí les va. O sea, hace un par de semanas casi surge un asunto en la Corte, una contradicción de criterios, en el que están en juego, en ese caso particular, solo 40 mil millones de pesos, pero si eso va pasando, va a estar en juego 250 mil millones. Y el proyecto de la Corte, propuesto incluso por la ministra Yasmín Esquivel, iba por, digamos, invalidar una ley que cobraba el IVA a ciertas mercancías. O sea, ahí es en donde yo considero que los tribunales de la Federación deben de estar muy atentos, muy alertas para que prevalezca el interés nacional. O sea, ¿cómo es posible que en una sola sentencia se le vaya casi a condonar a 4 o 5 empresas 40 mil millones de pesos? O sea, son cantidades que digo, o sea, son necesarias para financiar las obras públicas, los programas sociales, el mismo gasto corriente del gobierno. O sea, es dinero del Estado. Y cómo con una decisión se puede como bloquear esa posibilidad de la capacidad fiscal del Estado mexicano. Entonces, ahí es en donde los tribunales, frente a estos vaivenes económicos, arancelarios y presiones de otros estados, pues tienen que responder soberanamente. Entonces, esa es más o menos la idea que tendría que prevalecer en el Poder Judicial y en la Suprema Corte. Doctor Isaac, nuevamente Roberto Becerra, un gusto. Doctor, ahora sí que me voy a ir un poquito a lo primero que dijo. Usted comentó que desde el Poder Judicial ellos sienten que el derecho debe ser neutral, ¿no? Y luego, hace un par de minutos dice que es un poder como ausente. Y esas dos cosas me brincaron, ¿sabe? ¿Cómo le podemos hacer o qué debe de hacer, o qué se debe de hacer para que el Poder Judicial se reconecte, ¿sí? O se conecte, vaya, con estos problemas que le están pasando a México, o que le quieren, o como los aranceles que le quieren pegar a México, pero sin que ellos digan, no, es que nosotros no nos pronunciamos porque somos neutrales y porque si no nos vamos a ver muy partidistas o nos vamos a ver muy del lado de Claudia Sheinbaum. O sea, usted más o menos habló de esto, pero sabe, hay una línea bien delgadita ahí, ¿sí? Que hasta peligrosona, dicen. ¿Cómo le podemos hacer para que se reconecte, para que el Poder Judicial trabaje realmente en armonía con todo el gobierno? Miren, no lo digo nada más así de dientes para afuera. Pero, en la discusión esa que les platico se llama contracción de criterios, es un caso número 8 de 2025. La ministra Lenia, más o menos en resumen, dijo, tenemos que considerar el impacto fiscal y presupuestario de este caso. Cuando le dan la intervención a los ministros, uno de ellos, el ministro Lainez, dice, no, aquí tenemos simplemente ver quién tiene la razón y el mejor derecho, y punto. Este tribunal no está para hacer ninguna consideración de esa naturaleza. Incluso la propia Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín, dijo que ella no iba a hacer ese estudio del impacto presupuestario. Entonces, ¿qué nos da a entender todo eso? Que pareciera que el derecho son simplemente reglas de tú tienes la razón y tú no, y el siguiente caso. Pero no. O sea, la pregunta que me planteas es, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que eso reconecte? Está fácil. Lo dice la Constitución, pero si no lo estoy inventando yo. O sea, la Constitución claramente tiene lineamientos, directrices de la Rectoría Económica del Estado. Dice que el Estado debe velar por las finanzas públicas. O sea, que se pongan a leer el artículo 25 constitucional. Todos aquellos que quieran saber, bueno, ¿y cómo le hago cuando tengo un caso en donde se ven implicadas
las finanzas públicas, pero también hay hay una posible afectación al interés particular de algunas empresas. Bueno, lee claramente, interpreta en una unidad sistemática la Constitución y ahí vas a encontrar la respuesta. Y eso creo que desde nuestras primeras clases en la licenciatura de Derecho Constitucional nos lo enseñan. Y el artículo 25 es muy claro. Dice que el Estado debe propiciar la justa distribución de la riqueza. Debe propiciar las finanzas públicas sanas. Y luego está el artículo 28, que el Estado debe también propiciar que no haya monopolios y que haya áreas estratégicas del Estado. O sea, todo eso está en la Constitución, querida audiencia de Luces Mañaneras. Todo eso está en la Constitución. O sea, no se tienen que inventar fórmulas mágicas. No necesitamos ahí que llegue alguien que invente cosas nuevas. Simplemente hacer una lectura sistemática de la Constitución, siguiendo el interés público sobre el interés particular. Así de sencillo. O sea, y eso no solo en esos casos. ¿Por qué los jueces de competencia económica fallaban siempre a favor de las empresas? Porque lo ven en un nivel infraconstitucional, o sea, ellos ven siempre un derecho que tienen las empresas. Se dejaron decir incluso que las empresas, todas las empresas, incluso las que no litigan, tienen derecho a ser protegidas. Eso dijo el ex juez Juan Pablo Gómez Fierro. Dicen, bueno, aunque no me lo hayan pedido, yo las voy a proteger porque sería inequitativo dejarlas desprotegidas. O sea, tú imagínate que estás en tu casa y te dice, oye, alguien te dio un amparo que porque a lo mejor estás desprotegido, ahí sentado en tu sala. O sea, es una burla a los justiciables que hagan eso, porque la gente que ha tenido un problema legal sabe lo difícil que es acceder a la justicia y que te den la razón. Los litigantes, pues también lo sabemos. O sea, dices, oye, no, ¿cuánto has ganado un amparo sin jugar? O sea, ¿cuándo un equipo ha ganado un partido sin siquiera ir al estadio ni nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de visión que queremos en un nuevo poder judicial y que ya está en la Constitución. No se tienen que inventar fórmulas mágicas. Ahí está, y ahí he estado desde siempre, ¿eh? Yo por aquí, perdón que me... Les quiero enseñar algo. Voy a rescatar mi tesis de licenciatura. Y justo hablaba de eso, de la soberanía del sector energético, de cómo la desmontaron y cómo ya desde entonces la Constitución tenía unas reglas bien claras y le dieron la vuelta con cuestiones abajo de la Constitución, con cuestiones legaloides. Y ahora, como se fortaleció la Constitución, le quieren dar la vuelta con sentencias, o sea, con un poder judicial a modo. Entonces, hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Pues bueno. Doctor, entonces, no buscar el hilo negro, ya está. Es nada más que se pongan a leer la Constitución, ahí está, y se van a reconectar. Bueno, ya más bien ya se van. Pero bueno, doctor Isaac de Paz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Luces Mañaneras, como siempre, en verdad es un gusto escucharle. Aquí hay muy buenos comentarios para con usted, se los haremos llegar, doctor, siempre es bien recibido aquí en su programa, Luces Mañaneras, cuando guste. Muchísimas gracias. Ojalá cuando surja un tema constitucional, ya saben, ahí tienen mi correo electrónico y todo. Así que, claro que sí, cuente con ello y mire, aquí estamos dándole lata. Por supuesto. Para eso estamos también los académicos. Tenemos que estar siempre dando pues un poco ilustrando, ¿no? De lo que se les conoce porque es nuestra área de expertise. Así que yo con muchísimo gusto y les agradezco la invitación. Excelente mañana. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.